todos somos bienvenidos. Ven y únete a nosotros en esta familia de fe y experimenta la presencia de Dios en tu vida. Quiero que abran, por favor, el libro de Romanos capítulo 1, verso número 1. Romanos capítulo 1, verso 1. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. De nuevo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Señor, voy a presentar tu palabra, lo que creo que tú has puesto en mi corazón para compartirlo con tu iglesia, con tu congregación. Señor, y como este terreno que vamos a transitar en estos próximos minutos es espiritual, necesitamos que tu Espíritu Santo traiga la revelación de tu palabra a nuestras vidas, Señor, para entenderla, para comprenderla, para atesorarla y para ponerla por obra en nosotros. Señor, porque eso es lo que tú deseas, eso es lo que tú anheles, que caminemos en tu palabra, porque en tu palabra, Señor, seremos de bendición y seremos benditos en ti. Eterno, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús, que así se ha hecho. Amén. En este verso número 1, hay tres cosas que quiero hablarte en esta noche, o mejor dicho, que el Señor nos quiere hablar a nosotros en esta noche. Hay tres objetivos en esta palabra, en esta revelación del Señor. El apóstol Pablo comienza la carta a los romanos ni hablando de gracia, ni hablando de misericordia, ni hablando de perdón, ni hablando de muerte, ni hablando de vida, ni hablando de ley. Él no comienza esta carta a la iglesia de Roma de esta manera. Él, sin dejar absolutamente ninguna duda, él desde el verso número 1 se identifica espiritualmente con Dios. Eso es una identidad que Dios establece a través del apóstol Pablo, dejando claro la identidad que el apóstol tiene hacia Dios, que es lo que vamos a ver más adelante. El apóstol Pablo en estos versos está identificando tres cosas, que es lo que quiero compartir, te vuelvo a repetir contigo. El apóstol Pablo está diciendo quién soy, está diciendo a qué fui llamado y está diciendo para qué vivo. Y estas tres cosas son tres verdades para nuestras vidas en el día de hoy. Porque yo te podría llegar a preguntar quién eres, para qué fuiste llamado y para qué vives. Esto es el centro del Evangelio. Esto es un principio espiritual que tiene que ver con la identidad que cada uno de nosotros tenemos que tener delante de Dios. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Y para qué vivo? Y el apóstol Pablo comienza esta carta a los romanos de esta manera, identificándose él con estas tres cosas que te acabo de compartir. La iglesia de Roma tenía una particularidad. Pablo no fundó la iglesia de Roma, él no fue el fundador de esa iglesia. Esa iglesia en Roma se funda cuando en Jerusalén hay una persecución en el primer siglo. Los cristianos son perseguidos de tierra de Israel para que se cumpla la palabra de que los cristianos iban a ser testigos del Señor en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Entonces, en la persecución que hay para los cristianos, muchos judíos convertidos al Evangelio y gentiles convertidos al Evangelio escapan de toda esa región y van a parar a Roma, y en Roma fundan la iglesia. Pero hay un gobernante en Roma que ve la disputa, el problema que había entre los judíos y entre los gentiles. Porque justamente los judíos hablaban de Dios y hablaban de la resurrección. Estoy hablando de los judíos que habían creído en el Señor Jesús y los que no creían. Y había mucha discusión, había mucha trifulca, había muchos problemas entre ellos. Entonces este emperador, que no recuerdo el nombre ahora, me parece que es Irene, pero no lo tomen como seguro, pero este emperador expulsa a los judíos de Italia, de Roma, los expulsa, los echa. Y queda la iglesia reducida a un grupo de personas gentiles convertidas al Señor, creyentes en la resurrección del Señor Jesús, creyentes en el Evangelio, pero tenían una ensalada de doctrina de aquello. ¿Por qué? Porque estaban influenciados a su vez por algunos judíos que habían quedado, que decían de que se tenía que circuncidar, que decían que había que guardar el sábado y todo ese tipo de cosas. Y había un lío ahí bárbaro entre ellos. Entonces el apóstol Pablo, cuando se entera de este inconveniente que hay en la iglesia, escribe esta epístola. Pero para él poder tener autoridad con lo que luego iba a escribir, es que él se define con estas tres cosas que te dije recién. Él establece o se establece delante de la iglesia del Señor con estas tres cosas que te voy a desarrollar ahora, que tiene que ver con tu vida y que tiene que ver con mi vida también. En primer lugar, dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Lo primero que Pablo dice: yo, Pablo, soy siervo de Jesucristo. Y para nosotros, cuando escuchamos, o por lo menos para mí, cuando escucho la palabra siervo, no le doy la profundidad en el espíritu que tendría que tener la palabra siervo. Porque la palabra siervo en realidad tiene que ver con esclavitud, tiene que ver con esclavo. Y para nosotros, como en algún momento lo he compartido contigo, la esclavitud o la palabra esclavo para nosotros no tiene demasiado peso, porque en este país, en esta región específicamente, el esclavo fue hace muchísimos años atrás, hace como 300, 400 años atrás, y no nos tocó de cerca. Entonces para nosotros la palabra esclavitud pierde sentido, pero en el siglo I la palabra esclavo tenía una presión, tenía una connotación muy profunda, porque en aquel tiempo estaban los que eran libres y los esclavos. Los esclavos no eran dueños de su vida, los esclavos no eran absolutamente dueños de nada, no tenían ningún tipo de oportunidad, salvo de poderse casar y procrear hijos, y esos hijos que iban a venir iban a seguir siendo esclavos. Pero es interesante que en la tierra de Israel, cuando nace Jesús, también existía la esclavitud. Pero era una esclavitud un poco distinta, era una esclavitud un poco más acotada. Recuerdan de que hay una fiesta que se llama la fiesta del jubileo, que se celebraba cada 7 años, y cada 7 años la tierra que había sido cultivada tenía que entrar en reposo por 1 año, los que tenían deudas, las deudas se le eran perdonadas, y los esclavos que trabajaban para una familia podían ser libres o eran declarados libres. Pero, como yo te decía recién, como los esclavos no tenían ninguna oportunidad social, ni una oportunidad de crecer en la economía o en las posiciones, lo que fuere, los esclavos que eran bien atendidos, que habían sido bien atendidos por sus dueños, los esclavos que habían sido bien tratados por los dueños, decidían por su propia voluntad
seguir sirviendo como esclavo en esa casa por 7 años más. Gracias, Hernán. Te decía entonces, decidían por propia voluntad servir en esa casa por 7 años más. Y entonces, ¿cómo hacían para identificar al esclavo que tenía que ser forzosamente esclavo de aquel esclavo que era o seguía siendo esclavo por su propia decisión, por su propia voluntad? Le marcaban la oreja. Entonces, cuando la gente veía a un esclavo que tenía la marca en la oreja, decía, ah, este sigue siendo esclavo por su propia decisión. El apóstol Pablo utiliza este término, el apóstol Pablo utiliza esta presentación y dice, yo soy siervo de Jesucristo. Está diciendo, yo soy esclavo de Jesucristo por mi propia decisión. Entonces, esta es la primera posición que toma Pablo. De nuevo, Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él podría haberse presentado como fariseo instruido. El tipo, perdón por lo del tipo, lo digo con el más alto de los respetos, Pablo era una de las personas más inteligentes que en la Sagrada Escritura uno puede llegar a encontrar. Era un tipo instruido, era un tipo capaz, era un tipo educado, era un tipo que tenía personalidad. Y él se podría haber presentado a Roma diciéndole, acá está el fariseo instruido por Gamaliel y todo el séquito que había en aquel momento que instruían sobre la religión. Pero Pablo dice, no se presenta de esta manera, se presenta como siervo. Se presenta como servidor del Señor Jesucristo. Se podría haber presentado como romano, porque Pablo, no sé si tú lo sabes, Pablo era romano. El papá de Pablo era un soldado romano. Por lo tanto, él era romano. Por eso cuando lo toman prisionero en Jerusalén, él invoca a César, invoca ser llevado a la justicia en Roma, porque era romano. Y él se podría haber presentado como romano a la iglesia de Roma. Sin embargo, dice, no, yo me presento como esclavo del Señor Jesucristo. Se podría haber presentado también, que otra de las cosas que tengo anotado acá, como un teólogo destacado, porque si había alguien que conocía de teología, si había alguien que conocía del Antiguo Testamento, era Pablo. El tipo tenía una capacidad, el tipo tenía un conocimiento del Antiguo Testamento como pocos. Y él podría haber utilizado cualquiera de estas 3 cosas para presentarse. Pero dice, no, yo soy esclavo del Evangelio de Jesús. Yo no soy ni teólogo, ni soy romano, ni soy capacitado, soy esclavo. ¿Qué me está hablando de esto? Lo que me está hablando de esto es de que Pablo se despoja de lo que él era para presentarse como un instrumento en las manos del Señor para bendecir a la iglesia de Roma. Y entonces algún espiritual que hay aquí, o alguien que tenga memoria que hay aquí, entonces tú lo puedes relacionar cuando Pablo dice, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo esto. Soy esclavo del Evangelio, ya no soy yo dueño de mí mismo. Me compró Cristo a precio de sangre, me compró el Padre a precio de sangre. Ya no soy yo, Él en mí. Amén. Entonces, ¿qué es lo que me enseña esto? Que la verdadera libertad en nosotros cuando dejamos de pertenecernos a nosotros mismos. ¿Cuál es la verdadera libertad con la cual Cristo nos libertó? Cuando dejamos de ser lo que nosotros somos. Ojo, yo soy el marido, soy el macho de la casa y acá se hace lo que yo digo. No es así. Cristo me hizo verdaderamente libre. Cristo, trajo la palabra de libertad a mi vida, trajo su revelación, trajo su inspiración
para que yo sea verdaderamente libre. Y cuando yo soy libre, ya no me impongo, comparto, pido, escucho, me acomodo, me establezco en una buena relación, porque justamente la libertad con que Cristo me hizo libre está basada en Él. No somos dueños de nuestras vidas porque fuimos comprados y somos propiedad redimida. 1 Corintios capítulo 6, verso número 20. Habéis sido comprados por precio. Ahora, el segundo punto que el apóstol Pablo presenta es llamado a ser apóstol. Pablo no se autoproclama. ¿Vio o vieron cuántos pastores dicen ser pastores y no lo son? Y hay un ejemplo muy natural, muy normal que se da. A un varón lo ungen como pastor. Y automáticamente la pastora, ¿qué es? Es pastora. Y entonces dicen, no, lo que pasa es que es pastora porque le ungieron al apóstol, al pastor, y como son una sola carne, entonces también es pastora. No, porque para ser pastor o pastora tiene que haber un llamado. Y el llamado que hace o se hace sobre una persona tiene que estar respaldado por la iglesia. ¿Me están siguiendo lo que estoy diciendo? Entonces, hace 40 y pico de años atrás, a la pastora y a mí y a la pastora, junto con otro grupo más, nos ungieron como pastores en Rosario. A los dos, no a mí, a los dos. Porque hay mucha gente hoy por hoy que se proclama ser lo que no es. Profetas, y perdón, no estoy criticando a nadie, que cada uno haga lo que quiera, yo no soy responsable de sus decisiones, pero se dicen ser profetas, se dicen ser pastores, se dicen ser apóstoles, se dicen ser esto. Pero cuando no hay un llamado genuino de parte de Dios, tiene que haber no solamente un propósito, sino tiene que haber fruto. Y quiero que entiendas esto, tiene que haber fruto. El apóstol Pablo dice, yo fui llamado, y nadie me puede llegar a decir de que Pablo no tiene fruto. Tiene un granero eterno de fruto. No dice me hice apóstol, como te decía recién, sino que fui llamado. Porque el llamado nace del llamado de parte de Dios, es una iniciativa divina. No nace de un mérito humano, no depende de la aprobación de otros. Dios cuando llama, capacita y envía. Por eso a mí en lo personal, y esto es muy mío, a mí en lo personal me molesta. Apóstol, yo había un hermanito que me llamaba apóstol, le digo, no me llamé más apóstol, y seguía llamándome apóstol porque vos sos apóstol. Y un día se me salió el indio, se me rompió la cadena, y le hablé un poco duro, y desde ese tiempo no me llamó más apóstol, porque no lo soy. Me habrán ungido como apóstol, sí, pero no lo soy. A lo mejor mañana, pasado mañana, a lo mejor de un tiempo, quizás, pero hoy no. Hoy soy un simple pastor que trato de hacer las cosas de la mejor manera posible para presentar el Evangelio del Señor Jesús para que las vidas sean salvas por Él. Entonces el apóstol Pablo dice, yo no fui llamado, yo no me autollamé, Dios me llamó. Porque hay una iniciativa divina. Y ahora viene lo mejor para tu vida. Porque tú también tienes un llamado. Tú también fuiste llamado por Dios. Posiblemente no para estar en una plataforma para predicar, posiblemente no para, no sé, para lo que fuera, pero hay un llamado de parte de Dios para tu vida. Y el llamado de parte de Dios para tu vida se va a manifestar en ti en el momento que Dios lo determine que se va a manifestar en ti. Por eso te llamó. El Señor te ha llamado en esta noche para estar aquí, para que escuches esto
Porque tiene un propósito en tu vida, hay un propósito en tu vida de acuerdo a ese llamado. Que el apóstol lo está presentando claramente y dice, yo no tengo título, sino que soy obediente al llamado. Y como te decía antes, Pablo no se presentó diciendo, yo soy fariseo, soy romano, soy teólogo, no, él no tiene título. Por eso en esta congregación los títulos no le damos demasiada importancia, no es que no lo reconocemos, no le damos demasiada importancia. A mí me interesa un rábano si me llamas pastor, o si me llamas Alfredo, o si me llamas Alfredito, porque el título para mí no me importa. Tampoco me interesa, y perdóname que sea tan duro y tan crudo, pues lo he dicho más de una vez, no me interesa si cuento con tu aprobación, lo que me interesa es que tenga la aprobación de aquel que me llamó, eso es lo que me interesa, porque el día de mañana le voy a rendir culto y alabanza y le voy a rendir propósito a él. Y te puedo asegurar que tú no vas a estar al lado mío para defenderme cuando yo me equivoqué. Hay un llamado genuino de parte de Dios, porque fiel es Dios, por lo cual fuiste llamado, 1 Corintios capítulo 1, verso número 9. Y dice, lo tercero que dice Pablo, apartado para el evangelio de Dios. Apartado no significa aislado del mundo, sino consagrado con propósito. Y otra vez vuelvo a recalcar esta palabra, y cuando el Señor me instaba, por decirlo de alguna manera, a compartir esto contigo en esta noche, la palabra propósito otra vez me volví a golpear en el ojo. Hay propósito en tu vida. Dile a la persona que está al lado tuyo, que esto no es nuestra costumbre, pero esta noche dile a la persona que está al lado, hay propósito en tu vida. Hay propósito. Porque esto no es una ideología. Esto no es una institución. En Figueres le decía, esto no venimos de hablar con la E o con la X. Esto no es ideología. Santuario de Fe no es la institución, es el Evangelio del Señor. Estamos reunidos acá como iglesia del Señor, estamos reunidos acá como miembros del cuerpo de Cristo, estamos reunidos acá como parte del redil del Señor Jesucristo. Es su palabra, es su espíritu, es su verdad la que ronda en medio de nosotros, la que nos moviliza, la que nos lleva al propósito del supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús. Y muchas veces el llamamiento que nosotros tenemos en Cristo Jesús lo desperdiciamos. ¿Por qué? Porque no le damos la relevancia que verdaderamente tiene, porque el origen de tu llamado no es por mí. Es un llamado que viene del cielo, es un llamado divino, es un llamado que viene del trono de la gracia del Señor. Yo no te llamé, Cristo te llamó. Hay un llamado divino para tu vida. Hay un propósito divino para tu vida. Y ese propósito divino sobre tu vida que te llama el Señor desde el cielo, desde su trono de gracia, es justamente para derramar sobre tu vida gracia. Gracia que transforma, gracia que cambia, gracia que hace que nuestra mentalidad pueda pensar de otra manera, pueda reaccionar de otra manera, pueda vivir de otra manera, porque la gracia transforma las vidas. El Evangelio del Señor Jesucristo cambia las vidas. El Evangelio del Señor Jesucristo cambia la manera de pensar, cambia la manera de vivir, cambia la manera de actuar. Y esto es lo que el Espíritu Santo del Señor llama fruto de arrepentimiento. Y el apóstol Pablo se está presentando justamente de esta manera. Él está diciendo, tengo un origen divino en mi llamado. Tengo revelada la gracia del Señor Jesucristo para anunciarle justamente esto, la gracia del Señor. Y esta frase me encanta, esta frase me apasiona. Dios no nos aparta de algo solamente, sino nos aparta para algo. Esa está buena. No nos separa de algo, nos separa para algo. No estamos acá como para entretenernos, no estamos acá para hacer un show. No estamos acá para poner lucecitas de colores y esto y lo otro y lo de aquí, que lo podríamos hacer, pero por supuesto, claro que lo podríamos hacer.
Pero no fuimos llamados para eso, fuimos llamados para glorificar el nombre del Señor, fuimos llamados para anunciar su nombre, anunciar su perdón, anunciar su salud, anunciar su sanidad, anunciar de que en Él tenemos vida y vida en abundancia. El llamado de parte de Dios proviene de su trono de gracia. Somos apartados para anunciar, vivir y encarnar el Evangelio del Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 1, verso número 15. Mas cuanto agradó a Dios apartarme desde el vientre de mi madre. Usted dice esto, y lo menos que le van a decir, loco, porque de ahí para abajo le pueden llegar a decir cualquier cosa a la gente que no entiende, a la gente que no conoce del Evangelio. Tú fuiste apartado del vientre de tu madre. Yo fui apartado del vientre de mi madre. Y yo soy testigo de que esto es así. Alguna vez creo que lo conté acá. Yo era muy chiquito, ya habré tenido 5 o 6 añitos. Más o menos, no creo que no más que eso. Y tenía un vecino, en ese tiempo, te estoy hablando de... En la manzana donde vivíamos, donde vivían mis padres, donde vivimos con Susana durante tanto tiempo, estaba la casa de mi papá, la casa de Luna, la que está pegada a mi papá, y la casa de los García, que estaba a la vuelta. El resto era todo campo. Los García, con el tiempo, muchos años después, me di cuenta, entendí de que eran cristianos evangélicos. ¿Saben por qué? Porque tenían un hijo. Y obviamente con mi hermano y con el hijo jugábamos en ese campo. Y la mamá, que me parece que se llamaba María, si mal lo recuerdo, cuando llegaba la hora de la leche, nos llamaba a mi hermano, a mí y a su hijo a tomar la leche en la casa a la tarde. ¿Y qué hacía María? Oraba. Nos hacía tomar de la manito y oraba por nosotros. Y con mi hermano nos matábamos de la risa. Con el tiempo, muchos años después, cuando conocí el Evangelio, entendí, comprendí de que estar dentro del cuerpo de Cristo, de formar parte de su iglesia, es como resultado de la oración de esa mujer, a la cual nunca más la volví a ver. Hay propósito en tu vida. Hay un santo propósito en tu vida porque Dios te escogió desde el vientre de tu madre. Hay un propósito eterno en ti. Y tú puedes decir, sí, pero me pasa esto, me pasa lo otro. Sí, es parte del proceso que Dios tiene para nuestras vidas. Romanos nos confronta. ¿A quién pertenezco? ¿Respondo al llamado de Dios? ¿Para qué estoy apartado? El creer en el Evangelio es identidad, es llamado y es misión. ¿Cuál es tu identidad? En el Espíritu, y te hablo por mí, en el Espíritu, mi identidad es con Cristo. Me llamó, me salvó, me sanó, me va transformando día a día, me va sanando, voy entendiendo cada vez más un poquitito de su palabra, me siento más seguro, me siento más tranquilo, estoy más en paz. Tengo esa identidad en el Espíritu con Él. Sé que la obra que ha comenzado en mí no la va a dejar incompleta, sino que la va a llevar a la perfección. Sé que un día me va a llamar a su presencia y me va a decir, ay, Alfredito, sobre muy poquitito me fuiste fiel, pero vení, entra en mi descanso, entra en mi reposo. Lo sé, porque es su palabra, porque Él lo prometió. Esta es mi identidad en el Espíritu, pero tengo otra identidad en lo terrenal. El redil es donde el Señor me puso el santuario de fe. Mi casa, mi hogar, mi lugar, donde recibo y entrego. El CCL, la Casa Cristiana Latina en el Campo, mi segundo hogar,
donde recibo y entrego. Estoy identificado con la misión de Cristo y anunciar el Evangelio. Estoy identificado con su vida. Estoy identificado con su iglesia. Y cuando uno tiene esta identidad en él, como la tenía Pablo, ¿quién me podrá mover? ¿Quién me podrá hacer frente? Lo que conozco, lo que no conozco, la muerte, la vida, ángeles, potestades, principados, lo que está en el cielo, lo que está sobre la tierra, lo que está debajo de la tierra, lo que conozco. ¿Quién? Nadie me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Estás identificado? ¿Tiene identidad con el Cristo glorioso? ¿Tiene identidad con esta casa? ¿Tienes una misión para cumplir? ¿Tienes un propósito para tu vida? ¿Para qué vives? ¿Para quién vives? Buscad primero el reino de Dios y las demás cosas os serán añadidas. Buscad primero el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Y si buscas con propósito en tu vida, vienen añadiduras abundantes sobre ti. Vienen cosas gloriosas sobre ti. Viene abundancia de bien sobre tu vida. Y si lo crees, lo vas a disfrutar. Y si lo crees, lo vas a atesorar. Y si lo crees, lo vas a recibir. Porque fiel es quien lo prometió.